Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo capítulo 24, versículo 9. Esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo hacia los apóstoles no tiene nada agradable, pero sin embargo es una realidad no solamente para el tiempo de los apóstoles, pero también para nosotros en este tiempo. Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos, como siempre hemos dicho, le damos honra y gloria al Eterno por darnos esta maravillosa oportunidad de poder presentarnos ante ustedes a través de estos medios para, no solamente para pedirles, sino ahora para suplicarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que nos unamos en oración por la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, ya lo hemos manifestado y declarado en otros programas, en otras ocasiones, de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una institución política religiosa o que solamente se reduce a un grupo en lo particular, sino que la iglesia del Señor Jesucristo es una y es de aquel que la compró en la cruz del Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo, y está compuesta de todas razas, tribus y lenguas. Claro que hay diferentes creencias, diferentes formas en las cuales se interpreta la palabra de Dios o diferentes métodos en los cuales se lleva a cabo la evangelización de la palabra del Altísimo. Pero sin embargo, el Creador, nuestro Señor Jesucristo, nos menciona diciendo que por sus frutos los conoceréis. Solamente Él sabe exactamente la lista de aquellos de los cuales son miembros genuinos de su iglesia. Bueno, conscientes de esto, vamos a seguir implorándoles, vamos a decirlo de esta manera, de que no dejemos de estar orando por nuestros hermanos que se encuentran en persecución en otras partes del mundo. Aquí en estas partes donde tenemos la libertad, debemos de usar esta libertad para buscar la guianza y la dirección de Dios a nuestras propias vidas, pero a la misma vez también usar esta libertad para interceder, para ser un punto de apoyo a todos aquellos nuestros hermanos que en diferentes lugares son privados de la libertad que nosotros tenemos aquí y aún confrontan a peligros y aún la muerte, como lo hemos estado elaborando en estos últimos programas en las diferentes repúblicas de África, donde sigue nuestros hermanos sufriendo persecución, muerte y desplazamiento. Y hoy queremos invitarlos para que nos unamos en oración por nuestros hermanos en la República Democrática del Congo, donde han estado desde tiempo atrás ya sufriendo los ataques por medio de los yihadistas islámicos. Pero en esta ocasión, basado al suceso de este domingo pasado, 27 de este mes de julio, la acción que se llevó a cabo trajo la atención no de las Naciones Unidas, sino más bien del país de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y su administración, pero aún también trajo la atención del Papa, en lo cual también dio declaraciones condenando este tipo de atrocidades. Por eso es que nos es importante que nosotros estemos conscientes también de las situaciones que prevalecen en otras partes del mundo. Para ello queremos dar un poco de información, porque acuérdense que nuestro punto es no nomás dar información, sino para jalar la atención y provocarnos a orar por nuestros hermanos que sufren físicamente, especialmente físicamente en los diferentes países, especialmente en estos días donde se ha manifestado más y más la masacre que se han llevado a cabo en diferentes naciones, especialmente en la República o en el continente africano. En estos días del suceso hay varias formas en las cuales se manifestó, se declaró este acto. Y hay testimonios dramáticos que se han estado dando
concerniente a la escena del suceso, que aún algunos manifiestan y dicen en su testimonio que es horrible la masacre que se llevó el domingo pasado, o sea, el 27 de julio, por medio de los yihadistas aliados al Estado Islámico. Y la manera en la cual declaran diferentes testigos que es una masacre horrible en la forma en la cual se llevó a cabo, donde al menos 49 cristianos que estaban reunidos en un templo de adoración a Dios, o sea, en una iglesia. De esos 49 fueron masacrados dentro de la iglesia y en la forma en la cual fueron masacrados. Los ataques a los cristianos fueron llevados a cabo o perpetrados por medio de yihadistas islámicos que han estado, vamos a ponerlo de esta manera, los ataques a cristianos que se han llevado a cabo en las diferentes repúblicas de África han estado aumentando, especialmente por medio de los yihadistas islámicos. Y como prueba de ello, miramos los sucesos que han estado sucediendo las semanas pasadas en la República de Nigeria también, donde siguen reportándose las masacres a nuestros hermanos. Aún queda registrado que solamente el año pasado ataques a cristianos aumentaron fuertemente en la República de Nigeria. Aún se han registrado que ha habido más de 4,000 cristianos asesinados. Esto solamente el año pasado, sin contar los muchos que han perdido la vida en estas últimas semanas con la masacre que hubo también en un centro de refugiados, especialmente de cristianos en la República o en el país de Nigeria. Pero lo que acaba de acontecer o de pasar en la República Democrática del Congo, porque fue una acción bárbara. Esta acción bárbara mencionamos que ha provocado aún la administración del presidente Donald Trump a condenarlas. Y las condena en los términos más fuertes. La horrible violencia que está en contra de los cristianos. Esto es solamente, y volvemos a mencionar, de que hay diferentes organizaciones que apoyan a los cristianos desplazados, Puertas Abiertas, La Voz de los Mártires y otros más. Pero en cuestión de la intervención de las Naciones Unidas es cero. Muy poco, o más bien ni se menciona, ni tampoco los centros de información grandes del país, o especialmente aquí en el país de Estados Unidos, no se detienen a dar información o solamente lo mencionan en una manera aislada. Porque la forma horrorífica en la cual se llevó a cabo este ataque, los testigos declaran y manifiestan que de entre esa masacre hubo 9 niños que fueron decapitados, aunque aún no se sabe exactamente la cifra de todos los que fueron decapitados. O sea, no se sabe con exactitud cuántos fueron. Vuelvo a repetir, este ataque fue llevado por islamistas aliados a la Fuerza Democrática, que es un grupo rebelde que tiene sus bases en el país de Uganda. Estuvo tan fuerte la masacre y tan despiadada que aún el Papa Leo condenó este brutal ataque que se llevó a cabo con machetes que mató 49 cristianos. Imagínense ustedes en estas partes del mundo, en tu congregación, tú, mi hermano, mi hermana, que estuvieses en este tiempo, en otro tiempo, escuchando lo que aquí declaramos o manifestamos para que nos unamos en oración. Que ustedes son tu respectiva congregación y que entren un grupo, no solamente de los extremistas islámicos, yihadistas, pero cualquier otro tipo de grupo anticristiano, que entrasen y con machetes empezasen a atacar a la gente. Imagínate tú la escena, y aún a los que podían ellos tomar heridos, aún decapitarlos, o sea, cortarles la cabeza, aún al grado que fueron más de 9 niños en los cuales fueron decapitados. Nomás imagínate la escena, qué
qué escena tan macabra, tan horrorífica. Podemos imaginarnos de lo que pasaron nuestros hermanos allá en la República del Congo. Pero digo que es tan triste por cuestión de que a estos grupos llegadistas, ¿quién los persigue? ¿Quién los condena? ¿Quién va tras de ellos? El gobierno del Congo no los va a perseguir, no va a gastar dinero, ni va a exponerse a la pérdida de algún soldado o de alguna de las fuerzas de la República por ir a perseguir a aquellos que penetraron este tipo de atrocidades. En sí podemos mirar que nuestros hermanos cristianos en diferentes repúblicas de África están solos. Vuelvo a repetir, algunas agencias que muestran apoyo cuando se desplazan y les brindan hospedaje o comida. Pero, ¿qué tal de los verdugos? ¿Quién los va a traer a cuentas? Entonces, con tanta facilidad, como una expresión muy común que nosotros decimos, se salen con la suya. Entonces, al no haber una represalia, pues se fortalecen y siguen así cometiendo más actos de horror, de masacres en contra de los cristianos. Este tipo de acción cometido ha provocado un alto desplazamiento en las provincias de Comanda, o sea, donde se llevó a cabo esta masacre en la República del Congo. Aún los testigos mencionan que aún de las gentes que no eran cristianas, aunque no se consideraban como cristianas, aún demostraron una grande tristeza a lo ocurrido. Y muchos de ellos solamente se mantuvieron en pie en lugares, aún viendo que diferentes edificios, en aquellos que consideraban que tenían cierto tipo de simpatía a los cristianos, sus negocios fueron encendidos. Entonces, a este punto llegaron estos extremistas en los cuales se levantan en contra de los cristianos. Ahora, entre los diferentes testimonios hay que solamente se ha llevado o se percibe una gran tristeza en estas comunidades, en la forma en la cual fueron masacrados nuestros hermanos, 49 hombres y mujeres en las cuales aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Considerando todas estas cosas en las cuales están pasando nuestros hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar. Por eso es que seguimos insistiendo y provocándoles y aún rogándoles a nuestros hermanos que en sus tiempos de oraciones invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo por protección, por fortaleza espiritual, guianza y dirección espiritual a todos aquellos nuestros hermanos en los cuales siguen sufriendo por el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son contados de aquellos en los cuales menciona el apóstol Pablo diciendo: porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero nosotros, vuelvo a repetir, de los que estamos en estas partes del mundo, no usemos nuestra libertad solamente con ocasión a la carne. Usemos esta bendición que de parte de Dios tenemos todavía aquí para levantar nuestro clamor, nuestro ruego y nuestra súplica por todos nuestros hermanos que siguen sufriendo persecución. Porque seguimos manifestando y declarando, las cosas vienen difíciles para estas partes del mundo. El mundo cristiano de estas partes no cree que viene aflicción, viene dolor, viene muerte también a los cristianos genuinos y verdaderos en estas partes del mundo. Pero mientras nosotros mantengámonos aquí, orando, clamando y respaldando por nuestros hermanos en otras partes del mundo, a su tiempo también, si fuese de parte de Dios que tuviésemos que pasar por situaciones difíciles, el Señor va a levantar hombres y mujeres que también oren por nosotros, por fortaleza espiritual, para poder sobrellevar las aflicciones en las cuales, si es de parte del Señor, que tengamos que pasar.
Así que los invitamos en este momento para que nos unamos en oración y busquemos la guianza y la dirección, la protección y la fortaleza de nuestro Dios por nuestros hermanos que siguen sufriendo persecución. Especialmente orar por nuestros hermanos en la República del Congo, todos aquellos en los cuales están en agonía, en el dolor de la pérdida de sus seres queridos en esta manera. Que la disolución no venga sobre ellos y se aparten del camino de Dios, sino que más bien cobren fuerza, valentía para seguir confrontando los retos que confrontan cada día a nuestros hermanos en aquellas partes. Nosotros desde aquí vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que los bendiga. Así que a todos mis hermanos que sienten lo mismo que nosotros sentimos, que tal vez no estemos en el mismo entendido en cuestión de las diferentes formas de interpretación en las Sagradas Escrituras, pero una de las cosas que todos debemos de estar conscientes es el que oremos los unos por los otros. Aún en esto conocerán las gentes, dice el Señor, que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Si nosotros no conocemos a nuestros hermanos, no sabemos ni quiénes son, pero sentimos el dolor y la aflicción por aquellos en los cuales sufren por causa del nombre. Así que por esa causa vamos a unirnos en oración y pedirle al Altísimo que los fortalezca. Así que nos unimos diciéndole al Eterno una vez más: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Tú nos anticipaste, Señor, aún estando aquí en tu manifestación en carne, que en el mundo tendríamos aflicción. Y seguiste anunciando por medio de tus vasos, Señor, que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos has llamado, Señor, y también es el que nos vas a fortalecer para mantenernos firmes, sólidos, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y hoy, Señor, que están nuestros hermanos, especialmente aquellos que han perdido, Señor, sus seres queridos, donde está el dolor y la tristeza, aquellos padres o aquellas esposas, esposos, hijos, en los cuales están bajo el dolor, la tristeza, la agonía de experimentar el dolor de que sus seres queridos fueron masacrados y aún en la forma en la cual se llevó a cabo este acto. Yo te pido, mi Dios, que los guardes, que los cubras, que los notes de valentía espiritual, de sabiduría espiritual, de fortaleza espiritual, que apartes de ellos, Señor, el temor, la disolución, que no pierdan la visión en ti, que se mantengan firmes y sólidos en el llamamiento que tú has dado a cada uno de ellos. Nosotros nos unimos, mi Dios, pidiendo misericordia y compasión por nuestros hermanos, y ayúdanos a nosotros en estas partes del mundo. No permita, Señor Jesucristo, que los pasatiempos, que el materialismo, que la abundancia de pan ahogue nuestro corazón, que se endurezca nuestro corazón al grado de no sentir el dolor o la aflicción, especialmente por nuestros hermanos, en los cuales también han sido lavados con tu sangre y sufren en otras partes del mundo. Guarda, Señor, también nuestro corazón en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y una vez más, Señor, pedimos bendición y protección por nuestros hermanos en la República Democrática del Congo. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos, si usted nos esté escuchando, ¿verdad?, en el tiempo que fuese, no se olvide de orar por nuestros hermanos que siguen sufriendo persecución por el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Que el Señor grandemente les bendiga.